Saludo con gusto a Arturo Sarucán, consultor internacional y ex embajador de México en Estados Unidos. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? Es un placer estar contigo como siempre, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, ya hemos comentado la nota sobre la resolución del jurado en Nueva York en torno a las acusaciones contra Donald Trump. Ahora es importante hablar de las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones, Arturo? Ciertamente es un muy buen día para la justicia, no solo en Estados Unidos, sino para quienes creemos que expresidentes, presidentes no pueden estar arriba de la justicia, no pueden estar al margen de la justicia. Indistintamente lo que ocurra en la elección estadounidense en noviembre, Guillermo, porque pues, evidentemente, como tú y yo lo hemos comentado aquí en este espacio, aunque estuviera en la cárcel el presidente, el expresidente Trump puede estar en la boleta, puede ser electo para desahogar el cargo de la presidencia, pero sin duda hoy es un buen día para la justicia que un jurado de pares de Donald Trump lo haya encontrado culpable. El siguiente paso, evidentemente, es que el juez dicte la sentencia. Ya hay fecha, es relevante porque el juez fijó la fecha para el 11 de julio, que es unos cuantos días antes de que se celebre la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Empieza el 15 de julio, que es donde formalmente van a declarar a Donald Trump como candidato del Partido Republicano para la presidencia. Normalmente, una persona que es condenada por un delito como este suele ser sentenciado a cárcel, pero no hay nada en la ley que lo requiera o que obligue al juez a emitir esa sentencia. El juez podría sentenciar a Trump a libertad condicional, sobre todo considerando que tiene ya 78 años, cumple ahora en el verano, me parece que julio por ahí, digamos, en términos legales, es primo delincuente. ¿Cuánto tiempo podría ir a la cárcel si es que el juez le dicta sentencia carcelaria? Cada uno de los 34 cargos de los cuales fue acusado, fue encontrado culpable hoy y de los que había sido acusado, conlleva una pena de prisión de entre 16 meses y 4 años. Trump seguramente podría apelar ante una corte de apelaciones. Eventualmente esa apelación podría llegar hasta la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, e incluso no es nada descabellado por la mayoría conservadora que hay hoy por hoy en la Suprema Corte, cortesía de la gestión de Donald Trump en la presidencia, Guillermo, que podía llegar incluso a solicitarle a la Suprema Corte que intervenga y falle sobre el caso. Entonces, pues veremos qué ocurre. Evidentemente, si llegase a darse el caso de una pena carcelaria, tienes dos problemas. Una, que el juez podría darle libertad condicional, y la otra es que como expresidente tiene derecho a tener servicio secreto con él. Entonces, pues vas a tener que tener a Donald Trump en la cárcel con un equipo del servicio secreto en la cárcel con él. Se antoja complicado, pero pues quién sabe qué decisión vaya a tomar el juez. Pero de entrada, pues le mete un boquetote a días de que pues, esté en el estrado de la convención en Milwaukee aceptando la nominación. Y dado que los otros casos que tú y yo también hemos comentado en el pasado, Guillermo, que son los que en realidad podrían implicar una pena carcelaria seria para el presidente, en Georgia, su intento de revertir la elección, y el asalto sedicioso al Congreso estadounidense en enero del 2021, dado que esos juicios, por cómo se han venido desahogando los procesos, la Suprema Corte, cómo ha ido dictando en términos de la inmunidad o no del expresidente, es posible que este sea el único juicio antes de la elección en noviembre, pero pues ya le metió un buen rayón de carrocería a este hombre que sigue rompiendo récords como presidente y como expresidente. Una cuestión relevante es de que, a pesar de ser encontrado culpable por el jurado y sentenciado, Trump puede ser candidato. Y aún estando preso, no solo puede ser candidato, sino que puede ser presidente. Te pregunto, Arturo Sarucán, ¿un presidente en prisión? Efectivamente, uno, estando en la cárcel, puede estar en la boleta. Dos,
puede ser votado. 3, si gana, puede ser declarado presidente porque hay una corriente constitucional que considera que la Constitución obligaría por la alta investidura a la que se haría acreedor como ganador de la elección, tendría que desahogar ese cargo y luego regresar a la cárcel después de haber sido presidente para desahogar el resto de su pena. Evidentemente, si llegase a darse este escenario, pues lo más probable es que ya en el poder, en la Casa Blanca de regreso, se auto perdonaría el presidente para no tener que regresar a la cárcel, pero sin duda, Guillermo, el presidente, el expresidente, aún en la cárcel, puede estar en la boleta, puede ganar y ser liberado para ejercer el cargo de presidente de la República durante los próximos 4 años. Te preguntaría adicionalmente, Arturo Sarucán, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los tiempos en el juicio contra Donald Trump? Pues el primer paso es la sentencia que va a dictar el juez el 11 de julio. Ese es el siguiente paso. Entonces tendremos que esperar mes y pico y evidentemente en función de cómo falle el juez, pues las repercusiones que eso va a tener literalmente 4 días después, cuando el señor Trump esté subiendo al estrado en la Convención Republicana de Milwaukee a aceptar la nominación de un partido que parece haber perdido su brújula moral y su columna vertebral al permitir que un hombre como este sea su abanderado presidencial para la elección. Es decir, se dice fácil, Guillermo. Hay muchos ejemplos de países en donde alguien desde el poder ha socavado la democracia. Hay muchos ejemplos en la historia, pero en ningún caso se había dado la situación en donde un hombre que intentó un golpe de Estado, que ha sido enjuiciado políticamente 2 veces por el Congreso de los Estados Unidos, que enfrenta 4 procesos criminales en su contra, tenga la oportunidad de volver a competir y de volver a contender por la presidencia de su país. Ese sí es un tema insólito, inédito, que pues solo se da en este sistema democrático. A la espera de lo que pase con Donald Trump, te pregunto acerca de lo que va a pasar en México el próximo domingo. ¿Cómo se ve desde Estados Unidos la elección mexicana? Hemos advertido notas de portada en algunos de los principales diarios de los Estados Unidos con despliegues importantes en páginas interiores que han sido publicados en los últimos días, reitero, en periódicos como el Washington Post o el New York Times. ¿Qué les preocupa en Estados Unidos de la elección mexicana, Arturo Sarucán? Pues como siempre en un país como este se empiezan a ocupar y empiezan a analizar este tipo de procesos electorales en otras partes del mundo, pues prácticamente a días o a semanas de que ocurran. Este ha sido el caso de la elección mexicana, pero sin duda en la última semana, Guillermo, ha habido una luz de cobertura en la prensa estadounidense, casi toda de ella enfocada lamentablemente en todos los casos de asesinatos de candidatos a elección popular, elección que ha habido en México. Es decir, el tema que me parece, hay 2 temas que creo que están planeando por encima de las coberturas y de las narrativas aquí en Estados Unidos. El primero, pues que es un hecho importante, es un hecho que sobre todo por un país como este, en donde vamos a romper el techo cristal antes que lo haya hecho Estados Unidos, el tema de que en México habrá seguramente una presidenta de la República, es decir, el tema de que de que muy probablemente habrá una mujer que ocupe la silla presidencial, ha sido un tema recurrente en la cobertura estos últimos días, pero el otro es el papel, la sombra del crimen organizado en los procesos electorales locales, estatales en México, la posibilidad de que el crimen organizado juegue un papel relevante en las horas previas y durante el día, durante la jornada electoral. Estos son, digamos, los 2 grandes temas que han estado en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, pero ciertamente para una elección que es tan importante para el futuro bienestar, la seguridad, la prosperidad de los estadounidenses, poca cobertura, hay que decirlo, hasta hace
pocos días que realmente empezó a cobrar fuerza, y pues yo preveo que en las siguientes horas, mañana y el sábado, pues habrá una cobertura relativamente amplia de la jornada electoral en México el domingo. Pues ya veremos a dónde nos conducen los resultados, Arturo, y desde luego ya habrá oportunidad de platicar de lo que ocurra, tanto en el caso Trump como en el caso de la elección en México. Ya lo comentaremos, Arturo, gracias. Veremos, es una elección fundamental para el futuro de México, pero también es una elección fundamental para Norteamérica, para el andamiaje norteamericano que hay que construir en un mundo enormemente fluido, en un mundo enormemente volátil, y en donde la agenda bilateral, sobre todo ante el potencial escenario que pudiese llegar un Donald Trump de regreso a la Casa Blanca, se antoja bien complicada yendo para adelante, gane quien gane en México el domingo, Guillermo. Nuevamente, muchas gracias, Arturo Sarucán. Como siempre, aprecio mucho tu tiempo para platicar con nosotros.